Bien, jóvenes, buen día. Opté por grabar la clase. Siento que es una mejor opción en el sentido de que, bueno, no vamos a tener problemas en cuanto a el audio. Ajá, y sí, de hecho yo hice por aquí una prueba en donde les grabé la clase. Bueno, hice un pequeño video con mi computadora y sí, efectivamente hay un problema en el audio cuando volteo la cara hacia el pizarrón. Entonces, pues ahorita estoy grabando la clase. Por ahí quien se esté uniendo, por favor, sálgase porque estoy grabando la clase para podérsela subir y no tener ningún problema. ¿Sale? Entonces ahorita, por favor, abandonen la clase. Bien, gracias. Ok, entonces, bueno, voy a iniciar explicando la presentación que les pasé, hace ya varios días, bueno, hace ya varias clases. Vamos a iniciar con la parte del tratamiento secundario. Esta diapositiva ya se las había presentado igual al inicio del curso, en donde les explicaba por aquí el proceso o el tren general de tratamiento de aguas residuales en una planta típica de aquí de México. En esta ocasión, bueno, nos vamos a situar en la parte del tratamiento secundario. Yo ya les hice un video explicando un poquito acerca de lo que es la sedimentación primaria y el diseño de un sedimentador primario. Entonces ahorita vamos a seguir con esta parte de tratamiento secundario. El tratamiento secundario consta de dos partes en general. La primera de ellas, pues, es un reactor biológico, que ahorita vamos a ver que hay un montón de tipos de reactores biológicos, seguido de sedimentadores secundarios, ya que en esta parte del reactor biológico, pues se van a producir ciertos desechos que necesitan ser separados del agua, posterior a precisamente esta parte del reactor biológico, ¿sí? Esa separación entre los productos o los residuos que se hayan generado en el proceso biológico y el agua, pues se hace a través de estos sedimentadores que le llamamos sedimentadores secundarios, o sedimentación secundaria. El principio de funcionamiento de estos sedimentadores secundarios es el mismo que el sedimentador primario. Va a funcionar a través, o bueno, con ayuda de la acción de la gravedad, en donde se va a llevar esta separación entre los sólidos y el agua. ¿Sale? La forma en la que se diseñan estos sedimentadores secundarios es exactamente la misma. Sin embargo, aquí lo que cambia un poquito es la eficiencia de remoción. En el sedimentador primario, al ser una parte del tratamiento primario, pues yo hice mucho énfasis en que las eficiencias de diseño y las eficiencias de operación pues son relativamente pequeñas, o reducidas, no más del 70% de eficiencia. En el caso de los sedimentadores secundarios, como ya forma parte de otro proceso más complejo o de otro tratamiento más complejo como es el tratamiento primario, pues entonces ahora sí esas eficiencias suben un poco, se elevan, llegando hasta el 85% de eficiencia. Eso sí, quiero dejar en claro que en una planta de tratamiento de aguas residuales difícilmente vamos a encontrar eficiencias mayores del 90% y mucho menos del 100%, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí, esa es la única diferencia que hay en cuanto a la operación del sedimentador secundario con respecto al primario, y es la parte de la eficiencia. Ujú. Bien, entonces, bueno, aquí habla precisamente de que en el tratamiento primario, donde por medios físicos se eliminan de un 40 a un 60% de los sólidos suspendidos y se reduce un poco la DBO, ya que pues obviamente de los sólidos en suspensión y de los sólidos sedimentables, algunos tendrán que ser materia orgánica.
Ajá. Entonces, pues ya se le quitó un poquito de la DBO para cuando llegan al reactor biológico. Sin embargo, bueno, es un porcentaje muy pequeño, o sea, de un 20 a un 40% si bien nos va, pero generalmente ese porcentaje se queda entre el 20 y el 30%. Ujú. Y no, después de esto, entonces, viene el tratamiento secundario que tiene como objetivo reducir la concentración de materia orgánica presente en el agua residual. Entonces, para poder ver la parte de los reactores biológicos, bueno, pues es importante conocer un poquito acerca de los conceptos básicos y de los términos que generalmente se están repitiendo de manera constante en el estudio de este tipo de reactores. Ajá, y de las reacciones, valga la redundancia, las reacciones metabólicas que se llevan a cabo dentro de estos reactores. Entonces, una vez que ya se ha estudiado esto, o que ya se ha visto de manera general en qué consiste un reactor biológico, bueno, entonces vamos a conocer una clasificación general de este tipo de reactores o de estos reactores. Ajá. Entre los cuales tenemos aquellos que son de medio fijo y procesos o reactores que se llevan a cabo a través de em, em, en suspensión. Ajá, lo vamos a dejar así. Seguido de esto, comentaba yo anteriormente en la diapositiva que viene un tanque de sedimentación secundaria en donde se eliminan los productos y los residuos de estos reactores. Ok, entonces entendamos un tratamiento biológico de aguas residuales como un proceso que aparece siempre en la superficie, ya que utiliza métodos naturales para ayudar a la descomposición de las sustancias orgánicas, pero en realidad es un proceso complejo que se ubica en la intersección de la biología, la bioquímica y que no es comprendido en su totalidad, ya que los organismos o los microorganismos que se van a encargar de degradar la materia orgánica, pues son seres vivos, ¿sí? Entonces hay muchas variables que intervienen en el análisis del comportamiento, pues de estos microorganismos, de estos seres vivos. Entonces, bien, dice aquí que como definición tenemos que es un sistema que utiliza procesos naturales para ayudar a la descomposición de sustancias orgánicas, basado, repito, en la intersección de la biología y bioquímica. El principio de funcionamiento es eliminar la materia orgánica disuelta, igual en suspensión, en donde se emplean millones de organismos microscópicos o bien microorganismos, cuyo trabajo es comerse, ajá, o sea, consumir la materia orgánica presente en el agua para transformarla en otros microorganismos y sustancias más sencillas, como algunos nitratos, es decir, algunas sales, agua en forma de vapor y algunos gases, ¿sí? Como dióxido de carbono y metano. Es importante mencionar que el metano es un gas natural que puede muy bien utilizarse como combustible, ¿sí? Bien, entonces estos organismos o microorganismos degradadores o que se comen la materia orgánica presente en el agua residual, pues se clasifican en tres grupos, teniendo como primero las bacterias, podemos tener hongos y finalmente las plantas. Existen dentro de esta clasificación un montón de especies que nos pueden ayudar a este trabajo, ¿sí? Bien, por aquí le puse en un círculo las plantas, ya que las plantas generalmente se utilizan o se encuentran en cuerpos de agua natural. Por lo tanto, este proceso de degradación de materia orgánica, generalmente en los cuerpos de almacenamiento, como son algunos lagos, algunas lagunas, este proceso de depuración ya se lleva de manera natural. Este proceso o ese sistema lo podemos ver como un humedal de tipo natural. ¿Ok? Entonces, bien, dentro de las bacterias o dentro de los microorganismos que podemos clasificar como bacterias se encuentran los protozoarios y los rotíferos. Cada uno de estos, bueno, pues tienen sus características.
tienen igual algunas limitaciones y cada una de ellas se utilizan para degradar cierto tipo de materia orgánica. No voy a ahondar en esta ocasión demasiado en esa parte, pero bueno, si quieren, si quieren investigar más por su cuenta, pues adelante, ¿verdad? Empecemos por definir lo que es una bacteria, que son organismos unicelulares y representan las formas de vida más simples. Por su forma se clasifican en cocos, bacilos, vibriones y espiroquetas. Y bueno, aquí está la ilustración de cada uno de estos. Entonces, bien, las bacterias son la principal fuerza laboral de los sistemas biológicos. Son los encargados de degradar la materia orgánica presente en el agua. Por eso es importante que la materia orgánica llegue a un tamaño tal que se permita la asimilación rápida por parte de estos microorganismos. Aquí radica la importancia de llevar a cabo un buen pretratamiento y un buen tratamiento primario, ¿sí? Aquí es donde yo les decía que eso se utiliza para que el agua llegue en condiciones tal que facilitemos el tratamiento secundario, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es como partirles en pedacitos o ya mandarle los pedacitos más pequeñitos a estas bacterias para que, de materia orgánica, para que puedan consumirla de manera fácil. Ahora bien, existen ciertos organismos que son depredadores. Esto es, pues se comen a las bacterias, ¿sale? Entonces es como, o sea, estamos empezando a ver que en un reactor biológico se presenta una cadena alimenticia, ajá, en donde las partículas más pequeñitas son las partículas de materia orgánica disueltas en el agua y que no se pueden defender porque pues es materia orgánica así comestible. Después vienen las bacterias, que son las degradadoras, y están después los organismos depredadores, que son los protozoarios. Estos se alimentan de las bacterias y de además de otras partículas orgánicas que son de mucho más tamaño, de tamaño mayor, y que no pueden ser consumidas por las bacterias. Ajá, entonces, repito, es la segunda etapa dentro de esta cadena alimenticia que se está llevando a cabo en el reactor. Es importante que existan estos depredadores, ya que su función es la de controlar el número de bacterias y de microorganismos presentes en el agua, bueno, presentes en el reactor. Es importante que ustedes sepan que en un reactor la comunidad de microorganismos que va a estar llevando a cabo la degradación de la materia, pues tiene un comportamiento similar a la población de los humanos, en donde hay microorganismos jóvenes o bebés, hay microorganismos maduros o adultos y hay microorganismos viejos. ¿Sí? Entonces, esto debe de mantenerse también en equilibrio. No puede haber solamente microorganismos jóvenes o no puede haber solamente microorganismos maduros o no puede haber solamente microorganismos viejos. Tiene que haber de todos. ¿Para qué? Para que se mantenga en una estabilidad el crecimiento de la población de estos microorganismos. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí menciona que la mayoría de los protozoarios son aerobios, quiere decir entonces que estos protozoarios se encuentran en los reactores biológicos aerobios. Y entonces empezamos a ver que hay una clasificación general de los tratamientos biológicos. Tenemos los tratamientos aerobios y anaerobios. La diferencia va a radicar en el tipo de microorganismo que esté llevando a cabo esta degradación. Existen microorganismos que necesitan oxígeno para vivir y para llevar a cabo todas sus funciones metabólicas y de degradación. Existen otros microorganismos que son anaerobios, es decir, que no necesitan del oxígeno para poder realizar estas funciones de manera adecuada. Entonces, estos protozoarios menciona que la mayoría son anaerobios, pero pues, perdón, aerobios, pero que también hay anaerobios. Existen otro tipo de microorganismos un poquito más grandes que se llaman rotíferos. Estos se comen a los protozoarios, a las bacterias y algunas partículas orgánicas mucho mayores, ¿no? O de gran tamaño. Su función es la de pulimiento del efluente, es decir, que lo que hacen es todavía, bueno, ya empezar como a limpiar
y a bajar no nada más la concentración de materia orgánica, sino también bajar el grado de turbiedad o de turbidez en el agua. Ajá. Bien, aquí menciona, y esto es muy importante, que no soporta niveles bajos de oxígeno disuelto en aguas o en medios, ajá, altos o con niveles medios o altos de DBO. Entonces, hay que ver que la concentración de estos rotíferos en el agua es un indicador de que se está llevando un buen tratamiento en el agua residual. Es un indicador. ¿Por qué? Porque si no hay, porque si el agua está muy concentrada de materia orgánica y entonces hay poco oxígeno disuelto, entonces se morirían porque no resisten un ambiente sin oxígeno disuelto. ¿Sale? Bien, viéndolo de una manera más simple y en resumen, el tratamiento biológico es una cadena alimenticia que se lleva a cabo dentro de un reactor. Las bacterias consumen la materia orgánica presente en el agua residual. La mayor parte la aprovechan para su crecimiento y reproducción. El resto lo transforman en sustancias inorgánicas, tales como el dióxido de carbono y nitrógeno monocal. Ajá. Las bacterias son consumidas por los protozoarios y estos a su vez por los rotíferos. Entonces, repito, es una cadenita y aquí está, en donde tenemos el sustrato. El sustrato lo vemos o lo vamos a ver como la cantidad de materia orgánica que tiene el agua residual, es decir, es el alimento que entra al reactor. En el reactor existen todos estos, las bacterias, los protozoarios y los rotíferos, que se van a estar alimentando por estos. Las bacterias, al consumir el sustrato, entonces van a originar estos desechos, bueno, estos compuestos, dióxido de carbono, nitrógeno amoniacal y agua en forma de vapor. Estas van a ser consumidas junto con el sustrato en partículas de mayor tamaño por los protozoarios y estos a su vez por los rotíferos e igual acompañados de sustrato, ¿no? O de partículas mayores de sustrato. Entonces, esa es como la cadena que se tiene que llevar a cabo. Ok, una vez transformada la materia orgánica en biomasa, la biomasa son esos residuos o todo ese producto que se está generando de la degradación de la materia orgánica. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, pues que mi biomasa va a estar compuesta por rotíferos y de los desechos que generen estos rotíferos después de la degradación y del consumo de las bacterias y los protozoarios, ¿sale? Entonces, una vez, repito, que se hace esto, pues se hace la separación con sedimentadores secundarios. En los procesos anaerobios, generalmente la separación ocurre dentro del mismo reactor, ya que la producción de la biomasa es mucho más limitada y generalmente está adherida a un soporte. Ahorita vamos a ver cuáles son esos tratamientos aerobios y anaerobios. Ok, importante conocer que los tratamientos biológicos dependen de las bacterias y de otros organismos que descomponen los residuos orgánicos mediante procesos celulares normales, así como de la calidad del agua a tratar. Quiere decir esto que depende de la calidad del agua para poder identificar cuál es el mejor proceso biológico que hay que implementar para el tratamiento de esa agua. Estos tipos de tratamientos se utilizan en todo el mundo porque son muy eficaces, económicos en comparación con procesos de tipo mecánico o químico. Es decir, entonces, ¿que podemos degradar la materia orgánica con químicos? Por supuesto que sí. Sin embargo, esos químicos, aparte de que son costosos, requieren de una operación mucho más especializada y mucho más delicada. Por eso reflejan un costo mayor. Ahora bien, la clasificación que les mencionaba hace rato de procesos anaerobios y aerobios. Y bueno, ahí viene la explicación. Ustedes tienen la presentación, que me voy a ir un poquito ya más rápido, ¿sale? Es importante saber que de cada uno de estos procesos vamos a obtener diferentes resultados, en donde tenemos agua con materia orgánica, pero que también está presente el oxígeno. Como resultado, después de pasar por ese reactor biológico y de las funciones metabólicas, vamos a tener biosólidos, que en este punto le vamos a llamar biomasa, dijimos.
y eh, dióxido de carbono y agua. Ujú. En el proceso anaerobio, vamos a tener la materia orgánica, no hay presencia de oxígeno, vamos a obtener biosólidos en em, menor cantidad. Quiere decir entonces que los tiempos de retención deben ser mayores para poder degradar la totalidad o bueno, el porcentaje dependiendo la eficiencia del reactor que se quiere alcanzar. Es mucho más fácil generar biosólidos con oxígeno que sin él. Miren, aquí se ve, ¿no? Así como una flechota gorda y aquí una flechita así delgadita. Bueno, eso es para que se acuerden que en un proceso anaerobio es mucho menor la cantidad de biosólidos, bueno, de biomasa producida a través del proceso del reactor biológico, ¿no? Y bueno, vamos a obtener gases que se pueden utilizar, repito, como un combustible. Bien, aquí viene explicado perfectamente bien en qué consiste cada uno. Y bueno, ¿cuál elegir? Bueno, depende de una amplia gama de factores, como siempre en todos los proyectos, no nada más en estos de plantas de tratamiento de aguas residuales, como por ejemplo el cumplimiento de regulaciones ambientales relacionadas con la composición del agua descargada a las aguas superficiales como lagos, ríos o arroyos, es decir, basándose en la normatividad o bien en la composición del agua antes de tratarla, la calidad del agua. Entonces, bueno, tenemos una clasificación particular, además de que sean aerobios o anaerobios. Tenemos una clasificación y tenemos procesos en medio fijo y procesos en suspensión. Se les conoce como aquellos procesos en suspensión o de biomasa suspendida, a aquellos reactores que no utilizan un medio de soporte y los microorganismos forman agregados conocidos como flóculos. Ajá, en esta parte tenemos a los lodos activados, porque los lodos activados no forman una película o no están en un soporte, no están en un filtro, o sea, forman parte o están en contacto directo con el agua, incluso se hace una mezcla, por eso se llama en suspensión, porque los lodos activados andan ahí suspendidos, los microorganismos encargados de la degradación de la materia orgánica andan suspendidos en el reactor o en la totalidad del reactor. En comparación con los procesos en medio fijo, bueno, entonces sí, esos microorganismos que se van a encargar de degradar la materia orgánica están dispuestos en un soporte, ya sea un filtro o alguna bueno, alguna película. Ajá. Bien, entonces vamos a empezar con la parte de los aerobios. Y repito, aquí en los aerobios de medio fijo tenemos a los filtros rociadores, a los contactores biológicos rotatorios, que también se le llama biodiscos, y los filtros biológicos o filtros percoladores, también así se conoce. Los aerobios de medio suspendido, bueno, tenemos los lodos activados, la nitrificación, lagunas aireadas y el reactor secuencial por lotes, que funciona muy parecido a lo que es un reactor de lodos activados, pero los microorganismos en cada lote, bueno, se divide como en varios reactores, en varios tanquecitos que están conectados y en cada uno de estos se degrada un componente en particular. En el caso de los anaerobios tenemos igual medio fijo y medio suspendido. En el caso de medio fijo están los filtros anaerobios y los de lecho fluidizado. Este de lecho fluidizado es un tratamiento bastante, bueno, un proceso bastante complejo y en el de medio suspendido, bueno, están los procesos de contacto anaerobios, las lagunas, anaerobias, proceso de contacto en dos etapas y el reactor de flujo ascendente. Y tenemos por aquí los procesos naturales, en donde yo les decía que existen los humedales sumergidos, bueno, los humedales en general y las lagunas. Ajá. Y bueno, el tratamiento en el suelo. Bien, entonces, bueno, tenemos ahí ya la clasificación, los aerobios y bueno, un ejemplo, en esta parte de en suspensión tenemos, repito, el ejemplo de los lodos activados, en donde aquí, miren, aquí está el agua,
Aquí está el agua, entre el agua y aquí está la biomasa, es decir, los microorganismos que están aquí haciendo la degradación, ¿sí? Y estos puntitos en negro son difusores, sí, difusores de aire. Estos se encargan de inyectar el oxígeno, porque como es aerobio, se encargan de inyectar el oxígeno necesario para que los microorganismos que están aquí estén degradando la materia, ¿no? De aquí pasan a lo que es el sedimentador secundario, en donde se hace la separación del agua y en la parte baja, en la parte de la tolva, quedan los lodos generados de este proceso y bueno, esto va a un tratamiento de los lodos aparte y aquí sale el agua tratada, ¿no? O el agua que ya pasó por este reactor. Y los de medio fijo, este es un ejemplo de un filtro percolador. Estos brazos tienen, pues sí, salidas de agua, son como unos aspersores, bueno, sí, sí, aspersores. Sí se le llaman aspersores, sí, rociadores. Entonces, todos estos hoyitos, bueno, todo esto que se ve aquí son hoyitos porque pues es un filtro y en las paredes de esos hoyitos están los microorganismos. Entonces, el agua empieza a bajar y empieza a tener contacto con las paredes de esos hoyitos y se empieza a llevar a cabo así el tratamiento. También resulta bastante interesante este proceso. Ocupa mucho espacio y los tiempos de retención son menores con respecto a el tratamiento con los activados. Sin embargo, bueno, tiene sus limitaciones, ya que al funcionar como un filtro, el agua debe tener cierta composición o cierta calidad del agua particular. Bien, empezando con los lodos activados, ese lodito que se forma cuando entra el agua y los microorganismos se le llama licor mezclado. Ese licor mezclado es un medio de cultivo que favorece la vida en él. Ajá, y favorece la vida de los microorganismos que van a estar degradando la materia orgánica. Ahora, esta vida no nada más requiere de alimento, ¿no? Que es el que se le va a estar suministrando con el agua residual, sino también de oxígeno, porque son organismos aerobios los que trabajan en este tipo de proceso de los activados. Entonces, hay que poner en el reactor difusores o aireadores. Ujú. Bien, así se ve un reactor de lodos activados, más o menos. Y bueno, ahí es donde aquí explica lo que les decía, ¿no? Que se lleva a cabo una sedimentación, una purga de los lodos y bueno, etcétera. Bien, aquí está un esquema de cómo se ve un reactor de lodos activados por dentro. Ajá, entra el agua cruda, el agua que se va a tratar. Aquí están los difusores o aireadores, y bueno, ahí se ven las burbujitas, ¿no? De aire. Y todo esto en el interior es el licor mezclado, que es el agua con los lodos, los microorganismos. Y este es el tanque de aireación, o sea, este anterior, este de aquí, es este. Este es el tanque de aireación, ¿sale? Y seguido de su sedimentador secundario, aquí hay una recirculación de lodos, una purga, o sea, una salida de los lodos para darle un tratamiento después a eso, y pues por aquí sigue circulando el agua, ¿no? Ventajas. Existen muchas variantes de este proceso, pero en esencia todas contienen 5 elementos. Las diferencias están dadas, bueno, estos 5 elementos, estos, ¿no? Estos, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en la entrada del agua, la aireación, la reacción aquí, el sedimentador secundario, la recirculación de los lodos y la línea y finalmente la salida del agua tratada. O sea, todas funcionan prácticamente igual. Sin embargo, bueno, hay variantes como la forma en la que se alimenta el agua residual, es decir, ya sea por gravedad o por bombeo, la manera en la que se suministra el aire, por aireadores, por sopladores, por dispersores, y los tiempos de retención hidráulico o tiempo de residencia hidráulica, dependiendo de la concentración de materia orgánica que haya, que se tenga que degradar y la forma en la que se comportan los microorganismos. ¿Sale? Bueno, estas son las variantes conocidas o sea, los tipos de lodos activados que se pueden llevar a cabo.
que son un montón, pero bueno, el convencional es este, ¿sí? Es este mismo, es el mismo. Ahora bien, el tiempo de retención hidráulico es de entre 4 y 8 horas, ¿sí? O sea, lo mínimo son 4, lo máximo son 8 horas. Bien, aquí viene una descripción de la variante cuando se aplica este mismo proceso, pero incluyendo una estabilización de lodos. Una vez que sale del sedimentador el lodo, antes de pasarlo a la purga o al desecho, pasa por un tanque de estabilización. ¿Sí? En este tanque de estabilización lo que pasa es que le damos chance a los microorganismos, bueno, más bien damos tiempo a que los microorganismos que ya están por morirse, pues se mueran. Y entonces nada más se recircula aquellos microorganismos adultos y jóvenes que todavía pueden seguir trabajando. Ajá, o sea, aquí es así como que el departamento de jubilación y entonces aquí le damos las gracias a aquellos microorganismos que pues ya no nos sirven, que ya no van a hacer ninguna función, se separan, bueno, hay formas de separar esa parte y se recirculan aquellos que todavía sirven, ajá, o que todavía tienen una vida útil. Entonces se vuelven a inyectar aquí al tanque bueno, al tanque de aireación, al tanque donde se va a estar llevando la reacción y seguimos, ¿no? Con él. Es como un ciclo. Bien, aquí se hace una explicación de cada una de de cada uno de los procesos, bueno, de las variaciones dentro del proceso, y llegamos a lo que son bueno, procesos de lodos activados, ¿verdad? Llegamos a lo que son las lagunas de estabilización. A ver, permítame un segundito. Ay, Leslie, estoy grabando la clase, no sea malita, por favor, salga. En un ratito les comparto ya el video completo, por favorcito. Porque, ok, gracias. Bien, bueno, seguimos y continuamos con las lagunas de estabilización. Ajá, no son, son comunes, sí, pero no son como lo que más se utiliza, sí, o sea, son comunes porque pues sí se ven, pero tampoco representan dentro del total de las plantas de tratamiento que existen en el país, pues no son la mayoría en el tratamiento que se pone, ¿no? En las plantas. ¿Por qué? Porque ocupan mucha área para poder llevar a cabo el tratamiento, ¿sí? Aparte de que al ser un tratamiento en el que el agua está literalmente estancada, entonces se requiere de mucho tiempo de retención y al final el producto es también, bueno, el gasto pues es muy reducido. Sin embargo, bueno, lo que se hace en estas lagunas de estabilización es una maravilla. Realmente se pueden descomponer infinidad de cosas que en ocasiones en los reactores otros no se puede. Ajá. Entonces, ¿como cuáles? Como los metales pesados que son bien difíciles de degradar. Ajá. Y las lagunas de estabilización lo hacen. Compuestos orgánicos y destrucción de patógenos, que también, o sea, estamos hablando de una desinfección incluso. Las lagunas de estabilización son, o sea, repito, una maravilla, ¿sí? En cuanto a su eficiencia de remoción de contaminantes. Sin embargo, por la parte de la operatividad, es decir, de los gastos y de los tiempos de retención, pues no tienen como que esa ventaja. Bueno, esa es su desventaja. Bien, aquí lo importante es que son grandes depósitos de agua, pero con muy poca profundidad, o sea, son como espejos de agua prácticamente, en donde los microorganismos se encuentran en suspensión y prevalecen en las condiciones aerobias. El oxígeno es suministrado en forma natural por aireación de la superficie y por la fotosíntesis de algunas algas que pueden estar incluso en esas lagunas. Quiere decir que no necesitamos aireadores, ni sopladores, ni difusores, nada para estar inyectando el oxígeno. ¿Por qué? Porque pues al ser una superficie de agua
tan grande y con tan poca profundidad, el oxígeno llega solito a los microorganismos, ¿sí? Entonces, por esa parte también resulta muy poco costoso este tipo de tratamiento, porque no requiere como que de tantos equipos. La población biológica comprende bacterias y algas, principalmente protozoarios y rotíferos en menor medida. Ujú. Bueno, aquí las algas son aquellas que van a estar haciendo la función. Si vemos un perfil o un corte de lo que es la laguna, bueno, podemos verlo aquí. Miren, este es el talud. Aquí entran las aguas residuales y aquí se encuentran en convivencia las bacterias y las algas que van a estar consumiendo el oxígeno de aquí de la superficie y que van a estar produciendo bueno, que van a estar generando la degradación de la materia orgánica, ¿sí? Que se va a estar depositando en el fondo y que al final, pues al ser esto un terreno natural, pues va a estar pues alimentando esta parte, ¿no? Esta parte del suelo. Entonces, pues por aquí va a salir el efluente, o sea, no hay necesidad siquiera tampoco de estar como que haciendo una purga de lodos o estar haciendo una limpieza de los tanques o estar haciendo nada, ¿sí? Todo es así como muy bonito, ¿no? Pero repito, la desventaja es que son extensiones de terreno muy grandes. ¿Ok? Bueno, hay algunas lagunas que tienen una mayor profundidad, ¿sí? O sea, estamos hablando de una laguna aerobia o una laguna que funciona de esta forma. Su tirante de agua no va más allá del metro o del metro con 20 centímetros, de 1,20. ¿Sí? Realmente son tirantes muy pequeños. Sin embargo, existen otro tipo de lagunas que son las facultativas que tienen un tirante de hasta metro y medio. En este metro y medio ya se empieza a generar una zona en donde no llega el oxígeno y entonces empiezan a sobrevivir aquellas bacterias que tienen la facultad de trabajar como bacterias anaerobias y se empieza a formar una pequeña capa de lodos, que igual se genera en esta parte. Ajá, es lo mismo, pero aquí la capa es mucho más gruesa y aparte esta capa de lodos va a alojar esas bacterias que trabajan sin oxígeno, o bueno, más bien que no necesitan del oxígeno para hacer su función, pero igualmente en esta zona sigue habiendo degradación de materia orgánica, ¿sale? Entonces, a este tipo de lagunas en donde ocurre esto se le llama laguna facultativa. Bien, entonces, bueno, hay igual otro tipo de, bueno, hay varias, algunas variantes de cómo se pueden aplicar las lagunas. Las primeras son las lagunas aerobias de tasa baja, que son las que hemos estado comentando. Las lagunas de tasa alta, quiere decir que tienen la facilidad de degradar una alta concentración de materia orgánica. Lagunas de estabilización aireadas en forma artificial. Eso sí, por ejemplo, no hay como que suficiente área y entonces se ven en la necesidad de ponerle más tirante y entonces se tiene que airear. Y las lagunas de pulimiento. Ujú. Bueno, aquí está la descripción de cada una de estas. Eh, y pasamos a los reactores aerobios de masa, de biomasa en un medio fijo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es donde les decía que, bueno, este es el filtro percolador. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una planta que funcione así. La que está bueno, hay una planta de tratamiento en Toluca que funciona con los filtros percoladores. No es muy común aquí en México ver una planta de tratamiento con ese sistema porque es un sistema algo costoso y algo complejo en su funcionamiento. Pero pues se ve bien bonito y la verdad es que las eficiencias alcanzadas en este proceso está súper padre. Bien, este es un filtro percolador y estos son los biodiscos. Estos discos, pues literalmente aquí en esta parte, en toda esta parte, tiene microorganismos. Sí, es una película aquí con microorganismos. Entonces, esto va rotando
Y aquí abajo, bueno, no se ve, pero ahí abajo hay agua. Entonces, estos microorganismos, al momento de que rota, baja, tienen contacto con agua, del agua toman la comida, esos microorganismos que están aquí están, aquí viven, toman del agua de la que tienen contacto la materia orgánica y vuelve a girar, ¿no? Y en lo que hace ese giro, pues esas bacterias que ya tomaron esa agua, bueno, esa materia orgánica se la comen, la degradan y vuelven a hacerlo, ¿no? Bueno, esto lleva a una velocidad de rotación. Y bien, aquí están los filtros percoladores. Ay, les digo, bueno, es una maravilla. Si tienen la oportunidad de buscar un video para que lo vean, es muy padre. Esto gira, esto gira así, gira. ¿Para qué? Pues para que la inyección del agua, miren, aquí se ve cómo se está inyectando el agua, pues se haga en toda la superficie. ¿Sí? De manera uniforme. Esto que se ve aquí hoyitos, está todo lleno así de hoyitos, todo aquí, o sea, es un filtro, es como si fueran muchas arenas, o bueno, arenas, como huequitos entre arenas, como un filtro de arena, pero son filtros de huequitos y esos huequitos en las paredes tienen microorganismos, ¿sí? Entonces el agua va pasando por esos huequitos y entonces aquí estos primeros agarran materia orgánica, ¿no? Lo que alcancen a agarrar del agua que va cayendo y luego aquí alcanzan a agarrar otro, y luego aquí otro, y luego aquí otro. ¿Para qué? Para que al caer por aquí, aquí cae por gravedad el agua, va cayendo por aquí el agua, así, cae. Y por aquí, bueno, si se asoma, bueno, yo tuve la oportunidad de asomarme a uno y se ve como si estuviera lloviendo. Ajá, porque empiezan a caer las gotitas ya de agua tratada. Es una maravilla, se empieza a colectar, perdón, el agua por acá y pues ya se conduce, ¿no? A un tratamiento perdón, terciario, o sea, ya ni siquiera se necesita de un sedimentador secundario, o sea, nada, ya sale el agua filtrada, ya sale el agua tratada, está muy padre este proceso. Bueno, entonces aquí vienen algunas consideraciones técnicas en cuanto a la separación de, de las partículas, el tamaño de las partículas, la profundidad que pueden tener esos filtros. Miren, por dentro se ve así, las gotitas de agua empiezan a bajar y empiezan a seguir este curso, así, ¿sí? Y al final caen, ¿no? Y aquí están los biodiscos rotativos. Repito, constan de una flecha horizontal en la que están montados estos discos. Se sumergen parcialmente. Aquí está el agua. Miren lo que les decía hace rato que no se veía. Esto gira, tiene contacto con el agua. Los microorganismos toman la materia orgánica del agua, presente en el agua y pues hacen su tarea. Quiere decir esto entonces que el agua pues va pasando por aquí. ¿Sí? O sea, tiene una velocidad, es un flujo constante a una velocidad mínima bueno, una velocidad tal que les permita a los biodiscos pues hacer esto, ¿no? Entonces primero pasa por aquí y luego pasa por este y luego pasa por este y luego pasa por este y al final pues aquí se hace la captación del agua que ya ha sido tratada. De igual forma, aquí ya no se necesita una sedimentación secundaria. Ujú. Aquí está el principio de funcionamiento. Aquí es donde les decía que rotan los discos y aquí tienen contacto. ¿Qué tanto se sumerge? Un 40% nada más del área, bueno, de la circunferencia del disco. Un 40% nada más es la que toca el agua, o el espejo del agua. Existen otros diseños en donde cuentan con unos cucharones. Ajá, y esto sirve para airear un poquito el agua, porque estos microorganismos que están aquí en los discos, pues también son aerobios, entran en esta clasificación todavía, pero aquí como se sumerge un mayor porcentaje del área del disco, pues hay que estar aireando, ¿no? Esta parte. Y entonces, bueno, así funciona. Aquí viene otra ilustración y bueno, así se ven los biodiscos. Aquí se ve esto que se ve así como lodo, pues son los microorganismos. Ajá. Aquí está limpio, miren. Aquí no hay, pero aquí ya está cargado de microorganismos. Y ahí se ve el agua, ¿no?
Bien, entonces, bueno, ahora los anaerobios, bueno, tenemos los en suspensión y los de medio fijo. Dentro de los anaerobios, perdón, con la biomasa en suspensión, tenemos las lagunas anaerobias, la fosa séptica y el tanque IMOF. Bien, aquí están, están tapadas, porque pues como no necesitan de oxígeno, pues no es necesario que estén al aire libre, que estén destapadas. Están tapadas las lagunas, miren, así se ve una laguna. Y aquí se forman más desechos, se forman los lodos y se forma una nata. Ajá, esta nata, pues son productos, bueno, son los desechos que van a estar generando los microorganismos que están acá, ¿no? Y bueno, una ventaja que tiene esto es que se pueden captar biogases, dióxido de carbono, metano y demás, y por eso se ven así infladas, porque pues están captando el aire. Ajá, esto se puede captar en tanques, de hecho ya se hace, y repito, se les puede dar un uso a esos tanques. Bien, dentro de las lagunas anaerobias, pues se lleva a cabo ay, bueno, son muchas reacciones. Aquí sí es como un poquito más complejo y meterse mucho a química. Me voy a saltar un poquito esta parte, pero bueno, se forma una cadena donde es conformada por la hidrólisis, formación de ácidos y finalmente la formación de metano. En la hidrólisis lo que pasa es que se empiezan a degradar, bueno, se empiezan como a formar de los compuestos a degradar, se, como que se imparten en muchos pedacitos. Ajá. Entonces, eso es la hidrólisis. Después de la hidrólisis se empiezan a formar ácidos, es decir, que una vez que las partículas están así en muchos pedacitos y como todas sueltas, empiezan a formar parejitas. ¿Sí? Y se empiezan a formar los ácidos, que son compuestos con cadenas más simples y que se pueden degradar fácilmente, para concluir con la formación del metano, que es la última etapa dentro de la metabolización de los compuestos a través de los microorganismos anaerobios. Bien, hay algunas condiciones que hay que estar regulando para que los microorganismos hagan bien su tarea. Las tres más importantes son la temperatura, pH y el potencial de oxidorreducción. En cuanto a la temperatura, observen que pues se necesitan temperaturas relativamente altas. Si nosotros ponemos como una temperatura media, una temperatura ambiente de entre los 20 y los 25 grados centígrados, pueden notar que los 30, 35, pues ya es una temperatura alta. También por esa parte se tapan las lagunas, porque así como que se mantiene un poquito más la temperatura. Ujú. Bueno, aquí viene la explicación de la fosa séptica. En esta parte de fosa séptica eh, eh, funciona muy parecido a lo que es una laguna, solo que aquí, bueno, sí hay un flujo de agua constante y el gasto que puede entrar a este tipo de fosas es muy pequeño comparado con lo que puede tratarse en una planta convencional. El tanque IMOF, bueno, es un sistema que cuenta con dos compartimentos, el de decantación o separación de sólidos y otro en donde se lleva a cabo la digestión de los lodos. Lo mismo, son tanques muy pequeños, entonces, pues realmente como para una planta de tratamiento de aguas residuales no es tan óptimo, pero bueno, es importante que sepan que hay esto. Y bueno, aquí están aquellos reactores que, que trabajan con lodos anaerobios, pero que tienen un flujo. Bueno, en términos, bueno, no voy a detener así como tanto aquí, porque es mucha teoría, entonces les voy a pedir por favor que la sigan revisando. Todo esto es muy importante, obviamente, no porque me lo esté pasando rápido, no me esté dando el tiempo
de que ustedes lo vean así con mucho detenimiento, es porque no es porque sea, no sea importante, sino porque es mucha información y pues realmente los que se utilizan más en México son los anteriores, ¿sale? Entonces, como que, bueno, sí, eso es como más cultura general. Y bueno, aquí termina o hasta aquí llega lo que es la parte de la teoría. Ajá. Ahorita voy a pasar, o bueno, más bien voy a abrir un ejemplo del diseño de un reactor de lodos activados, ¿sí? El diseño en general consta de, a ver, permítanme aquí, le voy a subir un poquito como que el colorcito, porque se ve muy clarito, ¿verdad? Bien, el diseño, repito, de lo que es un reactor de lodos activados, que es lo que más se utiliza aquí en México. Y bueno, la parte más importante de este curso, pues es que conozcan la teoría y pues que se lleven un poquito por lo menos de lo que es el diseño de esto. Ajá. Digo, lamentablemente por los tiempos no vamos a poder realizar tal cual un proyecto y tampoco el examen nos permite, pues aquí, así como que yo dejarles que diseñen algo así, ¿no? De cero pero bueno, es importante que sepan toda esta parte, ¿no? Bien, en cuanto al diseño del reactor, consta de varias partes, sí, como de varios puntos. El primero de ellos es el dimensionamiento. Siempre va a ser bien importante saber cuál es el volumen de tanque que yo requiero para mi planta, ujú, o bueno, para mi reactor en este caso. Seguido del cálculo del volumen del reactor, es importante conocer la potencia que va a tener mi bomba para estar haciendo la purga y la circulación de los lodos que se van a generar en el reactor. Y finalmente, necesitamos conocer la cantidad de oxígeno que va a ser necesario estar inyectando al reactor. Eso es muy importante porque acuérdense que este reactor trabaja con microorganismos aerobios. Entonces, si no le damos a los microorganismos suficiente oxígeno, pues no van a poder hacer nada. Aunque le demos comida, o sea, aunque le demos agua residual con materia orgánica así al por mayor, si no le damos oxígeno, no vamos a obtener nada de eso. Entonces, bueno, iniciando con lo que es el cálculo del volumen del reactor, esto ustedes lo tienen en sus apuntes, ¿eh? Los apuntes que les pasé, aquí, ahí viene el diseño del reactor. Este es otro ejemplo con datos diferentes, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ustedes lo tienen ahí. Es importante conocer, o que yo les mencione ahorita, que existen varias constantes cinéticas que tienen que ver con la vida de los microorganismos, bueno, con el tiempo que viven, con la eficiencia de remoción que tienen estas comunidades de microorganismos, etcétera. Y también es importante conocer algunas condiciones del licor mezclado. Acuérdense, en la teoría ya vimos lo que es eso. El licor mezclado es la combinación de los lodos con el agua. Ajá, y toda esa mezcolanza que se hace ahí en el reactor de agua, microorganismos, lodos, materia orgánica, todo eso es el licor mezclado. ¿Sale? Entonces hay que tomar varias consideraciones. Bien, para calcular el volumen del reactor, que es esta fórmula que tengo aquí. Voy a acercarme un poquito. Ahí, ¿está bien? Eh, bueno, la fórmula me dice que empiezo con un teta C, que es el tiempo de retención. Bueno, ese tiempo de retención también se puede ver como la edad de los lodos. ¿Sí? Entonces, aquí para este diseño, bueno, para todos los diseños que estamos viendo hasta ahorita, me estoy guiando o me estoy apoyando del libro Metcalf y Eddy. Ajá, no sé si ya se dieron la tarea de buscarlo, se los mencioné desde el principio del curso. Chéquenlo, por favor. Ujú, ahí viene de manera muchísimo más extensa la explicación de todas estas literales que vamos a estar trabajando.
Ujú. Bien, esta teta C se refiere, repito, al tiempo de retención o a la vida útil de mis lodos. Ahí la bibliografía me dice que es entre 4 y 10 días. Bueno, aquí para el ejemplo voy a tomar así que, que estos lodos son bien sanos, que son buenazos y que tienen una vida útil, un tiempo de retención de 10 días. ¿Sale? Seguido de esto, bueno, voy a iniciar mi cálculo con un gasto el que sea. Em, bueno, aquí estoy tomando el de 0,196 metros cúbicos sobre segundo, que si no mal recuerdan, en el ejemplo que hicimos de sedimentador primario, es el gasto que nos salió del efluente. No sé si se acuerdan. Bueno, ya también les subí el video de eso. Entonces, en el video anterior de sedimentación secundaria, en la parte del balance de masas, hice el cálculo del gasto que sale del sedimentador y da este precisamente 0,196 metros cúbicos por segundo. Entonces, si estamos haciendo el seguimiento de la misma planta del ejemplo, pues estamos dándole continuidad, ¿no? Tomamos ese gasto que sale del sedimentador primario, porque pues así funciona la planta, y lo tengo en metros cúbicos por segundo. Lo estoy convirtiendo nada más a metros cúbicos por día, y eso es por las unidades que estoy metiendo aquí de mi tiempo de retención, que está en días. Esta Y se refiere a una constante que refleja la eficiencia de remoción de los microorganismos en función de la calidad del agua que entra al reactor. Hay diferentes valores de Y para diferentes tipos de agua. Ajá. Es decir, aquí estamos trabajando para nuestro ejemplo, para un agua residual urbana, municipal, de uso habitacional. Sin embargo, hay diferentes calidades del agua, como por ejemplo de uso industrial, de producto de industria farmacéutica, producto de la generación de alimentos, etcétera. Esa Y cambia en función de eso. Tenemos una S0, que es la concentración de materia orgánica que debe haber, perdón, a la salida del reactor. Aquí estoy poniendo que, bueno, el ejemplo está para una descarga a un río tipo B. Eso viene en la norma que les pedí que leyeran. Ajá, de las descargas, de los límites máximos permisibles de las descargas, bueno, más bien de los parámetros de calidad del agua a descargas de aguas residuales tratadas. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí en mi río tipo B me dice que máximo yo puedo tener 75 miligramos por litro de DBO, que es la materia orgánica, ¿no? Luego, S es la concentración en el influente, es decir, lo que va a entrar a la planta. Dijimos en la teoría que si tenemos, por ejemplo, una concentración inicial de 370 miligramos por litro de DBO, en el sedimentador primario se iba a quedar una parte, dijimos del 20 al 40%. Aquí estoy siendo optimista y estoy diciendo que allá se retuvo el 40%, por lo tanto, aquí al reactor biológico va a entrar el 60%, o sea, 370 por 0,6, 216 miligramos por litro. Esa es mi concentración en el influente, o sea, lo que va a estar entrando de materia orgánica a mi reactor biológico. X es la concentración de sólidos en el licor mezclado. Así como había una concentración de sólidos en los lodos generados en el reactor, en el sedimentador primario, perdón, de igual forma debe haber una concentración máxima de sólidos en el licor mezclado generado en el reactor. Esto de Metcalfe y Eddy me dice que deben ser 3.500 miligramos por litro. Y finalmente hay otra constante cinética en el funcionamiento de la degradación que se llama constante de decaimiento. Esto es como la tasa de mortalidad de los microorganismos para esa calidad del agua. Igual para calidad del agua urbana, con un KD de 0,075. Esas constantes de Y y KD, y hay otra constante K también,
que vamos a estar utilizando posteriormente, vienen en el libro Metcalfe y Eddy, y repito, las encuentran como constantes cinéticas para el funcionamiento de un reactor de lodos activados. Así se llama la tablita y así la pueden buscar. Bien, entonces, bueno, sustituyendo valores, si se dan cuenta, solamente es una sustitución de valores tal cual. ¿Por qué? Porque tenemos concentraciones, aquí si observamos los datos, el tiempo este está en días, el gasto está en metros cúbicos por día. Esta es una constante, esta es una concentración de miligramos por litro, nada más es una resta, queda en el mismo, en las mismas unidades. Y aquí vamos a multiplicar estas concentraciones. Esta concentración X, miren, X también viene en miligramos por litro. Entonces, estas unidades con estas se van a eliminar. Y estos días con estos metros cúbicos, pues también. Y estas, bueno, estos días con estos días, miren, estos días que están aquí con estos días. Y estas son constantes, no tienen unidades. Por lo tanto, al estar multiplicando estos días por estos metros cúbicos por días, pues mi valor de el volumen del tanque, pues me va a quedar directamente en metros cúbicos. Revísenlo, por favor. Bien, considerando que la profundidad debe estar entre 4 y 4,5 metros, esto también es de Metcalfe y Eddy, y aquí estoy proponiendo una altura de 4 metros, entonces mi área de mi reactor va a ser igual al volumen entre la altura, ¿no? De volumen tenemos 2.846 metros cúbicos entre 4 metros y me queda un área de 711,5 metros cuadrados. Se propone un reactor de forma rectangular que también puede ser circular. En este caso no hay ningún problema en cuanto a los asolves. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo una purga constante de los lodos y una aireación. ¿Sí? Entonces, la sección del reactor puede ser perfectamente circular o rectangular, no hay ningún problema en esta parte. Entonces, partimos que tenemos un área de 711,5 metros cuadrados y estoy proponiendo un reactor rectangular con una relación 2 a 1 en sus dimensiones y obtenemos esto, ¿no? Una B, bueno, un lado B, un ancho de 19 metros, aquí estoy redondeando, y por lo tanto 2B son 38 metros. Recalculando el área con este nuevo 19 y 38, tenemos que mi área real es de 722 metros cúbicos, por lo tanto el volumen también va a volver a cambiar. Son 722 por 4, que me daría un volumen de 2.888 metros cúbicos. Son como 40 metros cúbicos más, pero pues está bien, ¿no? Digo, para alguna cuestión extraordinaria que se llegue a presentar en el reactor, yo pienso que está bien. En el sedimentador primario vimos lo que fue un sobredimensionamiento y pues aquí lo estamos haciendo de igual forma. Ajá. Continuando con el diseño, bueno, aquí tenemos otra parte, permítanme mejorarle por aquí el color para que podamos verlo mejor. Esto ya lo había hecho, no sé por qué otra vez se deshizo, pero bueno. Vamos a revisar nuestro tiempo de retención. Sí, acuérdense que eso es bien importante y decíamos ahí que la teoría yo les había comentado que era entre 4 y 8 horas. ¿Ok? Metcalfe y Eddy me dice que va de 3 a 5 horas. Es un poquito más conservador por la parte de la seguridad del proceso, pero bueno, cualquiera de los dos datos es correcto para que no estén, ay, es que había dicho que de 4 a 8 y luego aquí dijo que de 3 a 5. De todos modos entra en rango y tenemos un mínimo de 3 y un máximo de 8, no hay ningún problema. ¿Sale? El tiempo de retención es el mismo, va a ser la misma fórmula que la vez anterior, en donde relacionábamos el volumen y el gasto. Tenemos un volumen de 2.888 metros cúbicos entre mi gasto, que es de 0,196 metros cúbicos sobre segundo. Me quedan 14.735 segundos. Si lo convertimos a horas, me dice que son 4 horas y entonces estamos en rango. Vamos bien. Vamos a calcular el gasto de lodos en el reactor. Y esto lo vamos a hacer con esta fórmula que va a ser igual al volumen del reactor entre el tiempo de retención o la vida útil de mis lodos. Ajá.
Y entonces me sale como resultado 289 metros cúbicos por día de lodos, ¿eh? Imagínense cuántos lodos vamos a estar generando diario. Por eso es importante hacer esta purga constante de lodos y aparte su tratamiento. Bien, aquí se está trabajando como si fuera o si se fuera a realizar alguna recirculación en el reactor. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la concentración de sólidos o de lodos en el licor mezclado y la concentración máxima que puede haber, que es la de XB. ¿Sí? A eso se refiere esa literal. Entonces, sustituimos valores, el volumen del reactor, volvemos con 2.888 por los 3.500, que es el dato que yo les había dado al principio. Eso entre los 10 días por la concentración de 12.500. Esa concentración casi casi hay que sabérsela de memoria porque es la misma que igual utilizamos en el sedimentador primario. Entonces me da un total de 81 metros cúbicos por día. Entonces, vamos a diseñar un cárcamo de bombeo para los lodos. Tenemos aquí, bueno, este ejemplo yo lo tomé de una planta potabilizador, de una planta, perdón, de tratamiento en el que se estaban haciendo 4 trenes, estaban trabajando 4 trenes de manera paralela, ¿sí? Entonces teníamos aquí el gasto de 289 desde un reactor, pero como eran, en este caso del ejemplo, 4 reactores, bueno, 4 trenes paralelos, entonces, bueno, se multiplica por 4. Si nada más fuera un reactor, bueno, es ese volumen entre, bueno, tendrían que tomar este valor del volumen. Ajá. Entonces me dice aquí que el volumen útil del tanque va a ser igual al gasto entre 4. Ajá. Entonces aquí lo que hacemos es bueno, por el tiempo de retención entre 4. Aquí lo que hacemos es sustituir el gasto de lodos, pero aquí, repito, lo multiplicaron por 4 porque son 4 reactores, si no, pues es directo, ¿eh? Tendrían que poner aquí los 289 metros cúbicos por día por el tiempo de retención. Aquí como estoy trabajando en días, pues nada más ay Dios mío, voy a, voy a convertir este tiempo de generación de lodos, que son 10 minutos, que también viene de la bibliografía, a días. Ajá, entonces nada más hago esta multiplicación y me va a quedar un volumen del cárcamo de bombeo de 2 metros cúbicos. Repito, este volumen corresponde a este gasto, como si fueran 4 reactores. Si nada más es obviamente el volumen va a quedar mucho más pequeñín. Bien, entonces calculamos una altura útil en donde tenemos un volumen entre el área. Ajá. eh, el área, el área aquí, se puede proponer. Ajá, aquí el área va de un metro cuadrado a 2 metros cuadrados, ¿sí? Ese es el área que generalmente se utiliza para diseñar cárcamos de bombeo, de 1,5 a 2 metros cuadrados. Entonces aquí estamos proponiendo 2 metros cuadrados y por lo tanto me da una altura útil o una altura del tanque o del cárcamo de 1 metro. Revisamos el tiempo de retención, o bueno, más bien se calcula el tiempo de retención, que va a ser muy poquito. Ajá. ¿Por qué? Porque el tiempo T de generación de esos lodos, pues también está muy reducido, está en minutos. ¿Sí? Entonces, a comparación de estas 4 horas a estos 3 minutos, pues sí es relativamente pequeño. Quiere decir entonces que eh, la recirculación o la circulación de los lodos, repito, tiene que ser más rápida bueno, más bien tiene que ser constante, ¿sí? Porque durante estas 4 horas que se va a estar produciendo los lodos, fíjense, este volumen de 2 metros cúbicos se va a estar generando cada 3 minutos, ¿sí? Entonces se tiene que estar desahogando, desahogando, desahogando de manera constante estos 2 metros cúbicos. Ujú. Eh, Bien, después o bueno, se calcula la potencia
para estar haciendo esa recirculación de los lodos. Aquí nada, estoy ajustando el colorcito, ¿eh? Para que lo vean bien. Y con la fórmula esta de la potencia de cualquier bomba, creo que ya se la saben, esa como la tabla del 2, en donde relaciona el gasto, la densidad de los lodos, que ese es un dato que ya viene aquí, de 1,01 kilogramos por litro, la altura a vencer, ujú, y la eficiencia de la bomba. Entonces, bien, aquí hace la aclaración de que como son cuatro trenes, se requieren pues, de 4 bombas, ¿no? Para todo el sistema, o bien una sola bomba para todo. Bien, hay otra, se hace una, bueno, esta es para el retorno de los lodos y esta es para el espesador, bueno, el espesante. Este retorno de lodos, em, bueno, este gasto de recirculación de lodos es un porcentaje de lo que se produce en total. De lo que se produce en total, habíamos sacado los 289 metros cúbicos por día. Ajá. De ahí se saca ese porcentaje de los 81 metros cúbicos. Ajá. A ver, permítanme un momentito. Voy a checando qué porcentaje se le da ahí. Ah, ujú, que se da alrededor del punto 25 al punto 3, es decir, del 25 al 3%, al 30%, perdón, se hace la recirculación de los lodos, ¿sí? O sea, del total que se genera de los 89 metros cúbicos por día, se recircula un porcentaje del 25 al 30%, no es todo, lo demás se va a la purga o al tratamiento de los lodos, ¿sale? Entonces, bueno. Del retorno, repito, se le dio aquí el 30%, por eso salieron los 81 metros cúbicos o de ahí salieron. Y entonces, si ya tenemos cuánto es lo que se va a retornar, bueno, pues entonces ahora hay que calcular la potencia de la bomba, pues para hacer la circulación de los lodos a su tratamiento, ¿no? Que aquí se le llama conducción de lodos o espesador, que es lo mismo, tratamiento de los lodos. Entonces, al total se le restan los 81 y ya aquí me sale mi gasto de lodos que se van a tratar. Igual sustituyo en la misma fórmula y me da obviamente pues un caballaje mayor, ajá, que el anterior. Bien, hay una relación que hay que estar buscando entre el alimento y los microorganismos. No puede haber mucho alimento y poquitos animalitos que se lo vayan a comer porque entonces se echa a perder la comida, pero tampoco, y hay bueno, literalmente se echa a perder la comida y se lleva a cabo un proceso de eutroficación, pero bueno, ese es otro tema. Ajá, entonces hay que cuidar eso, que no haya comida de más, pero que tampoco pues haya microorganismos de más, porque entonces se van a empezar a quedar con hambre y va a haber una depredación masiva y entonces vamos a acabar con el equilibrio en la comunidad, ¿sí? Entonces hay que buscar esa relación. Y me dicen Metcalf y Eddy que la relación entre alimento microorganismo debe ser de entre 0,2 y 0,6. Es la división esta de las literales F y M, en donde F es el sustrato, es decir, el alimento, y M pues es el número de microorganismos. Entonces tenemos mi tiempo de retención por mi concentración de lodos. Ajá. Y bueno, me da aquí, nada más hago la sustitución de estos valores y me da que está en punto 36, por lo tanto, pues estamos en rango, ¿no? Hay que calcular una carga volumétrica, que es como la capacidad que tiene el tanque de alojar agua, de alojar microorganismos y lodos, todo en total. Y entonces tenemos por aquí esta fórmula, ¿sale? Esto nada más es para unificar, valga la redundancia, unidades. Y vamos a meter la parte de la concentración del sustrato por el gasto entre el volumen del reactor. Eso me va a dar igual a una concentración bueno, es una carga, o pues sí, es una concentración de lodos o de materia orgánica acumulada en el tanque, ajá, al día.
Entonces me dice que en este tanque voy a estar generando 1,270 gramos por cada metro cúbico de agua al día. Ujú. Y finalmente, bueno, como les comentaba, hay que calcular también el requerimiento de oxígeno que es necesario para mantener a los microorganismos vivos, vivitos y coleando. Ujú. Y pues para saber la capacidad de los sopladores de aire, que esos pues también se calculan. Bien, el requerimiento de oxígeno me dice la fórmula que hay que estar multiplicando el gasto por la diferencia de las concentraciones de oxígeno por 0,68, que es una constante, menos 1,42 por PX. Y eso me va a dar en kilogramos, kilogramos de aire. Entonces, la PX me dice que es una Y observada por igual la multiplicación del gasto por la diferencia de las concentraciones de materia orgánica en el reactor, ¿no? A la salida y a la entrada. Tengo una tercera fórmula en donde me dice que la Y observada, acuérdense que la Y es una constante cinética del funcionamiento de los microorganismos. Ajá, bueno, del comportamiento de los microorganismos. Entonces, eso va a relacionar la Y en específico, esta Y en específico del agua que vamos a estar tratando, ¿sí? O sea, esta Y observada va a depender del valor de Y que corresponde a si es agua urbana o si es agua de uso industrial o si es el agua que sea. Ujú. Más uno, más, bueno, perdón, entre uno más la constante de decaimiento por la vida de los lodos. Es decir, aquí lo que estamos analizando es el comportamiento de los animalitos en los lodos, ajá, o de los microorganismos. Haciendo la sustitución de valores me da un resultado de 0,42 y entonces sí, la PX va a ser igual a 0,42 por mi gasto que vengo manejando desde el inicio, por la diferencia de concentraciones de la DBO, tanto en la entrada como en la salida del reactor. Esto ya lo habíamos dicho desde el principio, y me da un valor de 1,003 kilogramos por día. Este, 1,003 kilogramos por día. Este punto 8 es una forma, es como em, ay, ¿cómo le llaman a esos? Coeficiente de seguridad. Ajá, porque los gases son muy inestables, ¿sí? Entonces, cuando tenemos sí, una cierta cantidad de gases, hay que siempre darle como un sobredimensionamiento o un factor de seguridad para calcularle un poquito de más. Ajá. Eso por cuestiones nada más es de seguridad, porque acuérdense que se tienen que manejar a cierta presión y a cierta temperatura todos los gases. Bien, entonces, bueno, nos da un resultado final de 1,254 kilogramos y acuérdense que aquí el ejemplo está para 4 reactores. Si es uno solo, pues nada más se queda hasta aquí, ¿no? Hasta los 1,254. Ahora se calcula el requerimiento de oxígeno. Ya tenemos todos los datos, ya tenemos esta PX. Ajá, entonces ahora sí sustituimos los valores, que es el gasto, la diferencia de las concentraciones, mi constante para las unidades, entre 0,68 menos 1,42 por la PX, que es lo que nos salió aquí, ¿sí? Y nos sale un requerimiento de oxígeno de 1,731 kilogramos para ese reactor. Aquí repito, solamente está haciendo la multiplicación por los 4 reactores. Y finalmente, necesitamos siempre estar oxidando el nitrógeno que se produce por la degradación de la materia orgánica. Siempre que exista degradación de materia orgánica, siempre van a producirse volúmenes de nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno hay que oxidarlo, porque si no, empezamos a generar malos olores en el agua. ¿Sale? Entonces, bueno, el oxígeno, para hacer esta oxidación del nitrógeno, me dice aquí que necesito multiplicar 4,6 por el gasto, por la diferencia entre el nitrógeno de entrada y el nitrógeno de salida, hay una constante de unidades. Aquí estos valores de entrada y de salida
El de entrada, pues viene del estudio de tratamiento el estudio de calidad del agua. Ajá, ese es un dato de diseño y ese es el valor que me establece la norma. Ajá, es un límite máximo permisible de la norma que también se tiene que revisar. Entonces, teniendo este 4.6, tenemos el gasto y ya tenemos estos dos valores y nos sale un requerimiento de oxígeno para oxidar el nitrógeno de 1558 kilogramos. Entonces, el requerimiento total de oxígeno para degradar materia orgánica y para oxidar el nitrógeno sería la suma de estos 1731 más 1558 kilogramos y con eso, bueno, ajá, ese sería mi requerimiento total de oxígeno. Con eso se pueden calcular el número de difusores o de aireadores necesarios para el funcionamiento del reactor. Sin embargo, para hacer el cálculo de eso hay que tomar en cuenta un montón de variables más, como es la temperatura del agua, la temperatura del ambiente y hacer una variación entre la temperatura del ambiente en invierno y el ambiente en verano. Y bueno, la verdad es que es un procedimiento bastante engorroso y yo eso lo vi hasta que entré a la maestría. Entonces, ahorita para ustedes nada más se va a quedar hasta ahí, hasta el requerimiento de oxígeno total del tanque y con eso se concluiría la parte del diseño de un reactor de lodos activados. Posteriormente les voy a estar subiendo otro video en donde les explique el diseño de una laguna, de una laguna aerobia, el diseño de una laguna. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí doy por concluida esta clase de tratamiento secundario, en donde doy teoría y un ejemplo de diseño de reactor biológico. Dudas y comentarios tanto de este video como del anterior, donde les expliqué el diseño del sedimentador primario. Nos vemos la siguiente clase en Meet para poder solucionar esas dudas y que, bueno, junto con el siguiente video que les voy a subir de lagunas, para dar por concluido el tratamiento secundario y dar inicio y paso a lo que es el tratamiento terciario y la última etapa de lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales.